La rebelión de la clase media. Capítulo 9. Encontrar los puntos de coincidencia. A lo largo de este capítulo se hablará de la importancia de que los grupos y movimientos opositores a Morena logren la mayor sinergia posible con miras a las elecciones del 2024. Se describirán algunas de las pautas para lograr unidad en la diversidad, lo que implica, entre otras cosas, altura de miras, magnanimidad, trabajo en equipo, generosidad y una permanente disposición a lograr el mayor bien posible. La disposición al diálogo y voluntad de sumar no presupone la claudicación de las convicciones y valores propios, sino la apertura mental, el realismo y la prudencia para darle viabilidad a un proyecto opositor en el que quepan todas aquellas personas y movimientos que quieran sumar a un cambio de rumbo en el país. Algo inherente a una democracia es la pluralidad y la diversidad, lo que contrasta con los regímenes totalitarios en donde lo que se impone es la voluntad de un grupo político o incluso la voluntad de un solo hombre. Cuando se busca imponer el pensamiento único al que hemos hecho referencia anteriormente, se atenta contra el talento, la libertad y la creatividad. Inherente a la democracia son también los contrapesos y la división de poderes, realidad que en México poco a poco se ve desdibujado frente a una división de poder en la que todo gira en torno al presidente. Frente a esta amenaza autoritaria, es más claro hablar de oposiciones que de oposición, en virtud de que los ciudadanos que están en contra de un régimen político determinado no son un bloque homogéneo, sino que representan un mosaico plural y diverso. México no es la excepción. Tenemos una democracia incipiente en la que cohabitan muy diversas expresiones ciudadanas, tanto en el ámbito de los partidos políticos como en el ámbito de la sociedad. El sector opositor a la 4T es muy diverso. En algunos casos, el único punto de coincidencia es el rechazo al proyecto político de Morena, siendo lo anterior un aglutinante fundamental que justifica que algunas diferencias se dejen de lado, al menos durante el proceso electoral. Lo anterior no implica claudicar en nuestros principios, pero sí pensar en el mayor bien posible y en lo que resulte más conveniente para salvaguardar la democracia y las instituciones. Pongamos un ejemplo. En la organización Sí por México, que tuvo papel activo en las elecciones federales del 2021, participaron organizaciones pro vida y pro familia y organizaciones en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. La discrepancia en este tema no es menor, sin duda alguna, pues implica una concepción antropológica muy distinta respecto a la persona y a la institución matrimonial. Pero a pesar de ello, fue posible llegar a algunos acuerdos en aras de un propósito común, contribuir a que Morena no tuviera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En Jalisco, por ejemplo, muchos ciudadanos de la clase media, simpatizantes con la causa pro vida, votaron por el Movimiento Ciudadano, a sabiendas de que la dirigencia de este partido promueve abiertamente el respaldo al matrimonio igualitario y aborto, si bien muchos militantes de MC no suscriben dicha agenda. En todo caso, el voto útil en favor de MC por parte del sector clase mediero conservador de Jalisco se dio con muchas reservas y dudas, en virtud de la agenda ideológica del Partido Naranja. Sin embargo, se impuso el rechazo a Morena. Referimos todo lo anterior para que se tenga más contexto respecto a la complejidad que implica la suma de esfuerzos y sinergias entre grupos y movimientos opositores a la 4T. Movimientos como Frena, por ejemplo, se han apostado por exigir la renuncia del presidente, logrando conexión con miles de personas contrarias al proyecto de López Obrador. Muchos movimientos discrepan con esta narrativa y han optado por la promoción intensiva del voto para detener el populismo autoritario. En realidad, este es el único camino posible, pero como queda de manifiesto, hay diversas tonalidades en el amplio abanico de la oposición actual al gobierno de México. ¿Es posible sumar esfuerzos? ¿Es posible encontrar un punto de acuerdo? ¿Es posible ceder en determinadas posturas? La respuesta es que no hay otro camino posible. Una agenda que puede ser compartida por la mayoría. Sí por México propuso una agenda ciudadana con los siguientes ejes. 1. Seguridad, acceso a la justicia y combate a la corrupción. 2. Economía inclusiva que combate la pobreza y la desigualdad. 3. Educación y salud universal de calidad. 4. Igualdad sustantiva y combate la violencia en contra de las mujeres. 5. Medio ambiente sano y sustentable. 6. Democracia plena. Misión Rescate México, movimiento al que también nos hemos referido, planteó como agenda los siguientes temas desde el día de su lanzamiento. 1. Promover la unidad en la pluralidad. 2. Democracia, defender a México del autoritarismo y defender a las instituciones. 3. División de poderes. 4. Fortalecer la vida municipal y el auténtico federalismo. 5. Formar y promover una ciudadanía independiente e informada. 6. Seguridad, justicia y paz. 7. Respeto a los derechos humanos. Como puede apreciarse, existen muchos puntos en común, si bien verbalizados de maneras distintas.
Incluso el modelo de desarrollo inclusivo propuesto a finales del 2021 por el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, en el marco del Encuentro por México, esboza una ruta de acción para detonar la participación ciudadana con temas asumibles por todos, entre los que destacan: 1. Respeto a los derechos humanos, igualdad ante la ley y fomento de la equidad, inclusión y la diversidad. 2. Respeto a la libertad de expresión. 3. Combate a la impunidad y la corrupción. 4. Políticas económicas y fiscales que propicien el ahorro, incremento en el ingreso familiar, productividad, confianza, formalidad y desarrollo incluyente. Son muchos los puntos de coincidencia entre grupos y organizaciones que, si bien con perfiles y objetivos distintos, comparten una preocupación común respecto al futuro de México. En todos los casos, existe una plena determinación por defender la democracia y las instituciones, ya sea desde el ámbito empresarial o desde diversas esferas sociales. Un tema que sin duda representa un gran aglutinador es el de la paz, en virtud de la violencia creciente en casi todo México. La gota que derramó el vaso en este tema fue el asesinato de los sacerdotes jesuitas en la Tarahumara, lo que generó una gran indignación en diversos ámbitos de la sociedad. Aunado con este condenable crimen, ha trascendido otros casos de violencia contra sacerdotes y religiosos en nuestro país. En Jalisco, por ejemplo, el arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles, denunció haber sido detenido en un retén controlado por delincuentes cuando transitaba por el norte del estado. Asimismo, el vocero del arzobispado de Guadalajara refirió que algunas parroquias en el norte de Jalisco tienen que pagar derecho a piso a los delincuentes. Estas afrentas contra la Iglesia y la violencia creciente contra la sociedad en su conjunto llevaron a la jerarquía católica a alzar la voz como hace tiempo no sucedía. El episcopado mexicano ha convocado a las jornadas de oración por la paz, lo que ha tenido respuesta extraordinaria por parte de la sociedad. En este contexto, ha surgido diversas iniciativas en favor de la paz y la justicia, siendo la más relevante Sinergia por la Paz, en la que confluyen obispos, líderes de distintas iglesias, empresarios, representantes de diversos colectivos familiares de personas desaparecidas, organizaciones sociales, académicos, jóvenes y grupos de mujeres, entre otros. El común denominador de todos estos grupos es la exigencia de la paz y la justicia, y lo anterior está por encima de cualquier diferencia que pudiera existir en otros temas. Tal iniciativa, que poco a poco va cobrando fuerza en el país, podrá convertirse en un verdadero dique para el proyecto político de López Obrador, especialmente por la participación de la Iglesia Católica, cuya presencia e influencia en todos los rincones del país no tiene comparación. Se trata de la unidad en la diversidad para incidir de forma más estratégica y evitar la dispersión. La máxima divide y vencerás es plenamente vigente y ha sido estrategia utilizada por muchos gobiernos autoritarios para lograr mantenerse en el poder, y a pesar de tener el rechazo generalizado de millones de ciudadanos. López Obrador ha hecho de la división y la polarización su principal arma de batalla. En cada mañanera, el presidente de México promueve el encono y acrecenta el rencor social para mantener enardecida a su base electoral. El problema es que la división en México se da no tan solo entre los seguidores y detractores de la 4T, sino que entre los mismos opositores al presidente López Obrador existen divisiones profundas. Como lo hemos reiterado, es deseable y positiva la pluralidad en la sociedad, pero existen coyunturas que demandan un mayor esfuerzo de unidad, lo que implica dejar de lado o al menos matizar las diferencias. La salvaguardia de la democracia es razón suficiente para intentar construir un proyecto común, que lejos de desdibujar la esencia de cada persona, grupo o movimiento, enriquece la participación ciudadana. Algunas pautas para lograr unidad en la diversidad y coincidencia a pesar de las diferencias. 1. Conocer lo que otros grupos, organizaciones o movimientos están haciendo en la línea que nos interesa impulsar o promover, en este caso, la defensa de la democracia en México. Hay que partir de la base que no somos los únicos que tenemos esta preocupación y que estamos trabajando. Seguramente hay iniciativas valiosas que no conocemos y de las que podemos aprender y con las que podemos hacer sinergias. Así que lo primero es tener un mapa lo más amplio posible de los proyectos o iniciativas de participación ciudadana que existen en el país. 2. Pasar de la reflexión a la acción. Durante las elecciones del 2021 se conformaron muchas mesas de trabajo para analizar la situación política en el país y promover acciones concretas para tratar de incidir en los resultados de las elecciones. Si bien muchas de estas mesas no derivaron en nada concreto, en algunos casos se lograron sinergias interesantes, sobre todo cuando surgió una tarea concreta. 3. Evitar propagandismos. Lo anterior es muy difícil, pues es natural que algunas personas quieran brillar y proyectarse aprovechando determinadas coyunturas políticas. Lo anterior, sin embargo, puede ser la ruina de muchas iniciativas que terminan por convertirse en una torre de Babel.
La recomendación concreta es privilegiar a las ideas sobre las personas, para impulsar aquello que merece la pena con independencia de quien lo haya propuesto. Por otro lado, es fundamental definir las reglas y procedimientos al interior de las diferentes organizaciones y movimientos para garantizar orden, respeto y el mayor consenso posible. 4. Lograr la implicación de organizaciones de todas las regiones del país. Si bien la Ciudad de México, siendo la capital del país, se convierte en un centro neurálgico de la actividad política, económica y mediática, lo cierto es que se requiere construir ciudadanía activa en todo el país. Comentamos lo anterior porque en muchas ocasiones se ponen en marcha iniciativas de carácter nacional que, si bien trascienden mediáticamente, no existe en realidad en prácticamente ninguna región del país, salvo en la Ciudad de México. Una agrupación que fue capaz de consolidar capítulos regionales para atender el contexto de cada estado fue Mexicanos Primero, cuya misión es trabajar en favor de la educación con calidad. Su labor ha sido fundamental para incidir en las políticas públicas en materia educativa en el país. Otra labor destacable, con incidencia en varias regiones del país, fue el proyecto Unidos en los Valores, promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia. En dicho proyecto coincidieron padres de familia, maestros, empresarios, líderes religiosos y organizaciones sociales. Se trabajó de forma conjunta para llevar a cabo cursos y talleres para promover la solidaridad, la cultura de la paz, la ayuda comunitaria, la lucha contra la corrupción, entre otras cosas. La iniciativa se aterrizó en barrios y colonias, en salones de clases, en muchas escuelas, en centros comunitarios, es decir, se trató de un esfuerzo que arraigó localmente, de ahí su utilidad y legitimidad. 5. Brindar una alternativa y poner la mirada en el futuro. Si bien hay temor, hartazgo e indignación por la realidad imperante en México, en gran medida a consecuencia del gobierno que encabeza López Obrador, el factor convocante para alianzas y coincidencias entre diversas iniciativas ciudadanas no puede ser tan solo el rechazo a Morena. Lo anterior desde luego convocante, pues evitar que este partido gane las elecciones el 2024 se convierte en una misión muy concreta. Pero mantener a la ciudadanía activa y con esperanza presupone unirse no tan solo para cerrarle el paso al populismo autoritario, sino para construir un enfoque positivo, una ruta que lleve a México a un mejor escenario. Mueve más la esperanza que el miedo, pues este último puede en ocasiones paralizar. No tan solo las elecciones del 2024 serán de enorme trascendencia, sino también las que ya tuvieron lugar el 2022 y las que tendrán lugar en el 2023, pues todo ello irá configurando un escenario político con miras a la elección presidencial. La unidad presupone altura de miras, magnanimidad y disposición a poner a nuestro país antes que cualquier interés particular, por más legítimo que éste sea. Actívate. 1. Conoce lo que otros grupos y personas están haciendo con miras a las elecciones del 2024. 2. Encuentra las coincidencias entre dichos grupos y movimientos y aquellos en los que tú ya participas. 3. Evita protagonismos y privilegia a las alianzas. Recuerda que el objetivo final es que Morena pierda las elecciones en el 2024. 4. Deja de lado las diferencias y busca el mayor bien posible. 5. Ubica si algún proyecto nacional podría ponerse en marcha en la ciudad en la que vives. Anímate a conformar el capítulo local de algún grupo, organización o movimiento.